Si no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita para más vídeos. Capítulo 21. Amenaza de nivel dragón. Eso está bastante bien. Cuento contigo cuando lo necesite más tarde. Saitama se rascó la espalda con indiferencia, sin sentir nada en particular. Bien, voy a darme una ducha. ¿Tienes algún plan para el resto del día? Shinji negó con la cabeza. No. A menos que aparezca un monstruo, solo quiero acostarme, leer algo de manga o jugar algunos videojuegos. Al oír eso, Saitama recordó algo de repente. Ah, cierto, Shinji, ¿te gustan los videojuegos? Están bien. Solía jugar bastante antes, respondió Shinji con una leve sonrisa. Perfecto. Te llevaré el videojuego a tu casa más tarde, dijo Saitama sin dudarlo. Saitama ni siquiera había sudado, así que no necesitaba una ducha larga. Shinji, sin embargo, estaba empapado de pies a cabeza. Exigirse más allá de su límite realmente lo había agotado. Claro, asintió Shinji. Jugar con Saitama podría parecer una pérdida de tiempo, pero en realidad, quería probar si derrotar a Saitama en un juego podría activar una recompensa del sistema. Si funcionaba, definitivamente valdría la pena. Incluso si no, no sería una pérdida total. Todavía tenía curiosidad por saber qué tipo de juegos jugaba la gente en este mundo. Hasta ahora, no parecía tan diferente del Japón que había conocido antes de transmigrar. Los discos de juegos físicos y las consolas portátiles todavía se usaban ampliamente. Aunque me perdí 2 veces, hoy fue bastante divertido. Mientras bajaban las escaleras desde la azotea, Saitama dejó escapar un suspiro de satisfacción. Me alegra que te hayas divertido, respondió Shinji con una sonrisa irónica. ¿Te divertiste, Shinji no pudo evitar reflexionar en silencio. Había dado todo lo que tenía en el partido, pero para Saitama, solo había sido otro entrenamiento casual. Pero tal vez porque era Saitama, no se sentía frustrado ni derrotado en absoluto. Después de ducharse, Shinji salió del baño y descubrió que Saitama ya había conectado la consola al televisor y lo estaba esperando. Era uno de esos juegos de disco físico que se jugaban a través de la pantalla del televisor. ¿Listo? Genial, ven a jugar. Gritó Saitama, dando unas palmaditas al cojín que tenía a su lado. Incluso había traído él mismo los 2 cojines del asiento. Bien, déjame secarme el pelo primero. Una vez que Shinji terminó de secarse, se sentó junto a Saitama y cogió un mando. Este es un juego de lucha que me ha encantado durante años. ¿Quieres que te enseñe a jugar? Preguntó Saitama, claramente emocionado. Después de enfrentarse a oponentes de durante tanto tiempo, finalmente tenía un humano real al que desafiar. No es necesario. Tengo una idea bastante clara de cómo funcionan, dijo Shinji con un ligero movimiento de cabeza. Con solo mirar la pantalla, Shinji se dio cuenta inmediatamente de que el juego era similar a clásicos como King of Fighters o Street Fighter. Aunque solo los había jugado cuando era niño, le habían dejado una impresión duradera. Al principio, no activó su Mangekyou Sharingan. ¿El resultado? Destruyó completamente a Saitama en su primer combate. Shinji ya tenía un conocimiento sólido de los controles básicos, y una vez que activó su Sharingan, su rendimiento mejoró aún más. Desde la primera ronda, le propinó a Saitama una derrota despiadada. Alerta. El anfitrión ha derrotado a Saitama en un juego. Recompensa. 10 puntos. El sistema le otorgó significativamente menos puntos esta vez, una clara indicación de que vencer a Saitama en un videojuego no se consideraba particularmente desafiante, por lo que la recompensa se redujo en consecuencia. En ese momento, el ojo de Saitama se crispó. No esperaba ser aplastado por Shinji desde el principio. Hacía solo unos momentos, había estado pensando en enseñarle a jugar, y ahora era él quien recibía la lección. Si alguien le dijera a Saitama que era débil en las peleas reales, probablemente lo ignoraría con una sonrisa.
Pero si alguien se atreviera a decir que era pésimo en los videojuegos, entonces sí, eso podría molestarlo. Así que eres así de bueno en los videojuegos, ¿eh? Bien, entonces, hora de ponerse serio. El tono de Saitama cambió mientras se inclinaba hacia adelante, claramente entrando en modo serio. No iba a contenerse más al darse cuenta de que podría haber ido un poco demasiado lejos. Shinji desactivó silenciosamente su Mangekyou Sharingan y cambió al Sharingan estándar de 3 Tomoe para igualar un poco las probabilidades. Y, sin embargo, solo unos minutos después, KO. Saitama perdió de nuevo. Al menos no fue tan humillante como la primera ronda. Esta vez, Shinji no solo había bajado de nivel al Sharingan regular, sino que también se estaba conteniendo intencionalmente para que el combate fuera más parejo. Otra vez. Ladró Saitama, aún reacio a aceptar la derrota. Shinji no dijo una palabra. En cambio, desactivó silenciosamente incluso su Sharingan de 3 Tomoe, volviendo a sus pupilas negras naturales. Antes de que se dieran cuenta, habían pasado 10 rondas completas. Saitama perdió todas y cada una de ellas. Shinji realmente había intentado ser indulgente con él, pero equilibrar eso sin hacerlo demasiado obvio era más difícil de lo que parecía. Incluso mientras suprimía sus habilidades, seguía saliendo victorioso cada vez. Las habilidades de juego de Saitama eran dolorosamente promedio, mientras que Shinji, a pesar de ser la primera vez que jugaba a este juego específico, mejoraba con cada ronda. La velocidad de aprendizaje y la perspicacia observacional que otorgaba el Mangekyou Sharingan no desaparecieron por completo solo porque lo desactivara. Incluso cuando estaban inactivas, esas habilidades le daban una clara ventaja sobre un humano común. La brecha de habilidades entre ellos se amplió tan rápido que se volvió casi imposible para Shinji perder a propósito sin hacerlo obvio. Y si Saitama alguna vez se daba cuenta de eso, definitivamente no terminaría bien después de 10 derrotas consecutivas. El rostro de Saitama comenzaba a mostrar claros signos de irritación. Aún así, se aferraba a sus propios principios. No importaba lo mal que lo derrotaran en una partida, no arremetía contra la persona que tenía enfrente. Simplemente se enojaba en silencio. O redirigía su frustración hacia el siguiente monstruo que se cruzara en su camino. Creo que me estoy empezando a agotar. Pero tú todavía estás lleno de energía, Saitama. ¿Qué tal si damos por terminado el día? Sugirió Shinji, buscando una manera natural de terminar las cosas. ¿Sí? Muy bien entonces. Jugaremos de nuevo la próxima vez, asintió Saitama con un gesto, sin sospechar nada. Su expresión se suavizó al pasar del modo huevo cocido enojado a su comportamiento relajado habitual. No esperaba encontrarme con un oponente tan fuerte hoy. Voy a entrenar duro ahora. Dame unos días, seguro que te ganaré. Añadió, con los ojos llenos de una determinación recién descubierta. Shinji respondió con una sonrisa tranquila. Después de eso, Saitama agarró su disco de juego y su control y se dirigió a la puerta. Pero justo cuando estaba a punto de irse, se detuvo de repente. ¡Oh, mierda! Olvidé por completo que mi televisor está roto. Bueno, entonces no hay opción. Shinji, ¿puedo tomar prestado el tuyo un rato? Por supuesto. Realmente no veo mucha televisión. Adelante, úsala todo el tiempo que quieras, dijo Shinji asintiendo. Como no tenía ganas de negarse a Saitama, permitió que el calvo se sintiera como en casa. Sabía que Saitama tenía la costumbre de destruir consolas, pero como las consolas de juego son de Saitama, a Shinji no le molestó. ¡Genial! Voy a empezar a practicar ahora mismo. Declaró Saitama mientras se dejaba caer de nuevo frente a la pantalla. Apenas había estado jugando unos minutos cuando una alerta de noticias de última hora apareció en la parte superior de la pantalla del televisor.
Era una transmisión de emergencia que informaba de una explosión masiva en la ciudad A, que se sospechaba que era un desastre de nivel demonio o posiblemente incluso de nivel dragón. La expresión de Shinji se tensó al leer la alerta. La ciudad A había sufrido graves daños, ¿podría ser? ¿Había aparecido finalmente la amenaza de nivel dragón, el hombre vacuna? Capítulo 22. Nivel dragón hombre vacuna otro monstruo, ¿eh? Hora de impartir justicia. Saitama inmediatamente dejó el control a un lado y pausó el juego. Pero justo cuando se levantaba para ponerse su traje de héroe y salir, se dio cuenta de que Shinji, que había estado justo a su lado momentos antes, ya se había ido. Se mueve rápido, supongo que ya está en ello. Será mejor que yo también me mueva, murmuró Saitama mientras se ponía su traje de batalla y corría hacia la ciudad A. Esta vez, no se perdió. Shinji había llegado primero a la ciudad A en el instante en que vio las noticias y sospechó que la amenaza de nivel dragón podría ser el hombre vacuna, usó a Kamui para teletransportarse directamente a la ciudad. Aunque todavía no había colocado un sello del dios del trueno volador allí, la teletransportación casi instantánea de Kamui hizo que eso no fuera un problema. Alerta. El anfitrión ha intercambiado físico 108. Se deducen 108 puntos. Puntos restantes actuales. 50. Alerta. El anfitrión ha intercambiado células Asirama 5. Se deducen 50 puntos. Puntos restantes actuales. 0. Físico más 108 células Asirama más 5 física actual. 218 células Asirama. 9. Al llegar, Shinji gastó instantáneamente los últimos puntos de su sistema para mejorar enormemente su físico y acumular más células Asirama. Enfrentarse a una amenaza de nivel dragón no era momento para ser conservador. ¡Boom! Una explosión ensordecedora sacudió la ciudad en ese momento. La onda expansiva se expandió a un ritmo increíble y alcanzó a Shinji casi al instante. Sin dudarlo, su Mangekyou Sharingan cobró vida. Usando su habilidad de fase, permitió que la explosión atravesara su cuerpo sin ninguna resistencia. A su alrededor, los edificios fueron completamente demolidos en un abrir y cerrar de ojos, reducidos a escombros humeantes. Shinji notó rápidamente varios orbes de energía enormes que surcaban el cielo hacia varias partes de la ciudad. Ese era sin duda el poder de Vaccine Man. Se rumoreaba que la criatura había sido potenciada por un misterioso dios, al igual que el emperador sin hogar. Sin perder un segundo, Shinji entró en acción. 3 portales espacio-temporales se abrieron en el aire cuando interceptó los orbes entrantes. Con una sincronización precisa, redirigió los 3 a su dimensión Kamui, anulando la amenaza antes del impacto. Interrogación de cierre exclamación de cierre. Cuando las explosiones esperadas no ocurrieron, Vaccine Man pareció genuinamente aturdido. Flotando más alto en el aire, lanzó una ráfaga de nuevos orbes de energía en todas direcciones, llenando el horizonte de destrucción. Pero Shinji no había terminado. Usando sus poderes duales Kamui, invocó múltiples portales a la vez e interceptó los orbes de nuevo, transfiriéndolos antes de que pudieran atacar. ¿Qué es esto?, rugió Vaccine Man, claramente nervioso. Para entonces, Shinji ya había localizado la ubicación exacta del monstruo. Suspendida en el cielo frente a él había una figura poderosa y musculosa con una apariencia afilada y alienígena que lo hacía parecer asombrosamente a Piccolo de Dragon Ball. En un instante, Shinji se teletransportó directamente frente a Vaccine Man y desató una rápida descarga de kunai, cada uno incrustado con el sello del dios del trueno volador. La velocidad de reacción de Vaccine Man no era nada despreciable. Como una amenaza de nivel dragón, se movía con una precisión impresionante, moviendo ligeramente la cabeza para evadir el kunai que le apuntaba a la cara sin despeinarse. ¿Quién eres? Vaccine Man no se apresuró a atacar. Su tono era tranquilo, inquisitivo, mientras flotaba en el aire con una compostura inquietante.
Pero a Shinji no le interesaban las conversaciones triviales. En el momento en que el kunai pasó volando junto a la oreja de Vaccine-man y se deslizó detrás de él hacia un punto ciego, Shinji desapareció. Corte volador del dios del trueno. En un instante, la espada carmesí de Noche Roja se materializó en su mano. Se lanzó hacia adelante a una velocidad demasiado rápida para que el ojo humano la siguiera, apuntando un corte perfectamente sincronizado al monstruo desprevenido. El golpe llegó sin previo aviso, ejecutado con una precisión impecable como una técnica de primer golpe de libro de texto. Incluso para una amenaza de nivel dragón como Vaccine-man, era imposible reaccionar a tiempo. Para cuando el monstruo se dio cuenta de que algo andaba mal, Shinji ya había atravesado su cuerpo y había recuperado todos sus kunai. ¡Ga! Una bocanada de sangre brotó de la boca de Vaccine-man. Solo entonces registró que había sido herido. Solo un héroe novato normal, respondió Shinji rotundamente, sin siquiera mirar atrás. El hombre vacuna se giró, su cuerpo repentinamente convulsionando y mutando. Con un rugido profundo, su forma comenzó a expandirse violentamente, hinchándose hasta elevarse varias docenas de metros en el aire. Su cabeza se deformó en una forma grotesca y monstruosa, y garras afiladas como navajas, cada una de varios metros de largo, se extendieron desde ambas manos. Incluso ante tal transformación, Shinji permaneció absolutamente sereno. Cuando esas garras gigantes se estrellaron contra él, no se movió. No había necesidad. Las cuchillas mortales atravesaron su cuerpo como si ni siquiera estuviera allí. ¿Qué? Los ojos del hombre vacuna se abrieron con incredulidad. Estaba seguro de que había destrozado al humano, pero no había sangre, ni daño. Nada. Sin perder el ritmo, Shinji lanzó otra ráfaga de kunai. Esta vez, Vaccine-man ni siquiera se molestó en esquivar. Su enorme forma y su monstruosa defensa lo hicieron sumamente seguro. El kunai golpeó su enorme cabeza y rebotó sin hacer daño, como si le hubieran lanzado piedras. Pero entonces llegó el giro. Shinji infundió el poder de Kamui directamente en Red Knight. La hoja brilló débilmente, el aire a su alrededor ondulaba con energía que deformaba el espacio. Era como si la espada misma hubiera sido encantada con otra dimensión. Con el corte espacial de Kamui ahora entretejido en Red Knight, su filo ya no estaba limitado por la resistencia física. No importaba cuán impenetrable pareciera el cuerpo de Vaccine-man, era irrelevante. A menos que pudiera soportar la disección del espacio mismo, su monstruosa defensa no significaba nada. Con un destello de movimiento, Shinji usó al dios del trueno volador para teletransportarse directamente al kunai incrustado en la enorme frente de Vaccine-man. En un movimiento fluido y letal, blandió a Noche Roja, ahora infundida con energía espacial, y decapitó al monstruo limpiamente. La hoja atravesó carne y hueso como si fuera aire. Fue tan fácil como cortar tofu. La cabeza cortada de Vaccine-man cayó al suelo con un fuerte golpe. Incluso entonces, el monstruo no estaba completamente muerto. Sus ojos, abiertos por la incredulidad y la furia, se fijaron en Shinji con intenciones venenosas. Alerta. El anfitrión ha derrotado al monstruo de nivel dragón Vaccine-man. Recompensa. 100 puntos alerta. Primera vez que derrotas a un monstruo de nivel dragón. Recompensa adicional. 50 puntos. En ese momento, Saitama finalmente llegó, vestido con su característico traje de héroe. Hizo una pausa, mirando la escena ante él. El cadáver decapitado de Vaccine-man, la energía persistente en el aire y Shinji de pie casualmente sobre el cuerpo caído del monstruo. ¿Eh? ¿Ya te encargaste de él? Parece que llegué tarde, dijo Saitama con una expresión neutral mientras miraba el cuerpo sin vida. No parecía decepcionado, solo ligeramente curioso. El reconocimiento o la fama nunca le habían importado. Si realmente quería crédito, podría haber aplastado al monstruo de un solo golpe sin esperar. Pero de repente, la cabeza cortada de Vaccine-man se contrajo.
Orbes de energía comenzaron a condensarse rápidamente dentro de su boca abierta mientras intentaba lanzar un ataque final y desesperado. Shinji no le dio la oportunidad. Con un parpadeo, teletransportó la cabeza directamente a su dimensión Kamui. En un instante, Backcine-man se encontró en un vacío completamente negro. Silencioso, hueco y eterno. No había arriba ni abajo, ni puntos de referencia ni orientación. Desorientado y confundido, la criatura dudó. Incluso los orbes de energía cargados en su boca dejaron de formarse. Entonces, sin un sonido, Shinji apareció detrás de él. Muere o ríndete. Elige rápido. La voz atravesó el silencio como un cuchillo. Sobresaltado, el hombre vacuna intentó girarse para mirarlo. Pero al no ser más que una cabeza cortada, todo lo que pudo hacer fue rodar torpemente hacia atrás y presionar su frente contra el suelo, retorciéndose en un ridículo ángulo invertido solo para hacer contacto visual. Su enorme y singular ojo miraba directamente al Mangekyou Sharingan de Shinji. Aunque el ojo era fácilmente más grande que todo el torso de Shinji, parpadeó, solo por un momento, con el mismo tono carmesí. Y entonces la luz se desvaneció. Alerta. El anfitrión ha sometido al monstruo de nivel dragón el hombre vacuna usando Genjutsu. Recompensa. 50 puntos. Capítulo 23. Genjutsu. Shinji había actuado por impulso, pero para su sorpresa, había logrado tomar el control de Backcine-man usando Genjutsu. Alerta. En el mundo de One Punch Man, el anfitrión puede usar Genjutsu para controlar a cualquier oponente que haya derrotado previamente. El objetivo controlado conserva su propia consciencia, pero debe obedecer absolutamente al anfitrión. Actualmente, el anfitrión puede controlar hasta 3 objetivos a la vez a través del Genjutsu, pero este límite se puede aumentar más adelante. Justo cuando aún estaba procesando lo que había sucedido, el sistema le proporcionó una explicación clara. Así que así es como funciona, Shinji asintió levemente en señal de comprensión. Backcine-man no era un enemigo cualquiera. Era un monstruo de nivel dragón, y entre ellos, se le consideraba una de las amenazas más poderosas. Obtener el control sobre él fue nada menos que una ganancia masiva. Shinji no solo había conseguido un subordinado de alto nivel, sino que también había ganado una buena cantidad de puntos de recompensa en el proceso. Honestamente, si Backcine-man no hubiera sido tomado por sorpresa por el dios del trueno volador y el combo dual Kamui, Shinji no lo habría derrotado tan fácilmente. Según la historia original, Backcine-man era visto como el monstruo más fuerte antes de que Boros entrara en escena. Sus ataques de esfera de energía eran más destructivos que los del emperador sin hogar, su cuerpo era significativamente más resistente y tenía múltiples etapas de transformación que elevaban aún más su nivel de amenaza. En todos los aspectos, Backcine-man era una clara mejora sobre el emperador sin hogar. Tenía sentido, entonces, que después de que Backcine-man fuera eliminado por Saitama de un solo golpe, el llamado dios tuviera que recurrir a elegir un sustituto más débil. Backcine-man no era un enemigo cualquiera. Era un monstruo de nivel dragón, y entre ellos, se le consideraba una de las amenazas más poderosas. Obtener el control sobre él fue nada menos que una ganancia masiva. Shinji no solo había conseguido un subordinado de alto nivel, sino que también había ganado una buena cantidad de puntos de recompensa en el proceso. Honestamente, si Backcine-man no hubiera sido tomado por sorpresa por el dios del trueno volador y el combo dual Kamui, Shinji no lo habría derrotado tan fácilmente. Según la historia original, Backcine-man era visto como el monstruo más fuerte antes de que Boros entrara en escena. Sus ataques de esfera de energía eran más destructivos que los del emperador sin hogar, su cuerpo era significativamente más resistente y tenía múltiples etapas de transformación que elevaban aún más su nivel de amenaza. En todos los aspectos, Backcine-man era una clara mejora con respecto a Homeless Emperor.
Tenía sentido, entonces, que después de que Vaccine Man fuera eliminado por Saitama de un solo golpe, el llamado Dios tuviera que recurrir a elegir un sustituto más débil. De todos modos, momentos después, Vaccine Man comenzó a recuperar la conciencia. Pero no parecía darse cuenta de que había caído bajo el genjutsu. Instintivamente, intentó reunir energía para lanzar un orbe a Shinji, solo para descubrir que, por mucho que se concentrara, no pasaba nada. La confusión en su rostro era inconfundible. Shinji comprendió de inmediato lo que estaba sucediendo. Dado que Vaccine Man ahora estaba obligado a la obediencia absoluta, físicamente no podía iniciar un ataque contra su nuevo amo. El sistema claramente había implementado una versión especializada de genjutsu en este mundo. El objetivo conservaba su conciencia y personalidad, pero se veía obligado a seguir las órdenes de Shinji sin importar nada. En realidad lo prefería así. A Shinji nunca le gustaron las marionetas sin mente propia. Un subordinado que pudiera pensar, actuar y elaborar estrategias, sin dejar de obedecer, era mucho más valioso. Deja de desperdiciar energía. Ya no puedes hacerme daño. Iré a buscarte más tarde, dijo Shinji con calma. Con eso, abandonó la dimensión Kamui, dejando a Vaccine Man flotando solo en ese espacio completamente oscuro, parpadeando en total confusión. ¿Has vuelto? ¿A dónde te has ido ahora? La voz de Saitama lo saludó en el momento en que reapareció. El héroe calvo con capa parecía genuinamente curioso, como si Shinji acabara de dar un paseo y hubiera vuelto a aparecer. Solo me ocupé de un pequeño asunto secundario. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó Shinji, mirando a su alrededor. Fue entonces cuando notó la creciente multitud. Un gran grupo de héroes y reporteros los había rodeado. Las cámaras destellaron. Los micrófonos apuntaban. Los equipos de noticias ya estaban en vivo, transmitiendo la escena a través de múltiples canales. Aparecieron mientras no estabas. Siguen diciendo que fui yo quien derrotó al monstruo. Pero tú eres el que lo hizo. Saitama parecía genuinamente indefenso, rascándose la cabeza mientras la multitud zumbaba a su alrededor. Saitama, eres demasiado modesto. Entre todos los presentes, eres el único héroe de clase S quien más podría haber derrotado a una amenaza de nivel dragón sino tú. Exactamente. Eras el único presente, y el cadáver del monstruo está justo a tus pies. Dicen que esto fue un desastre de nivel dragón. Saitama-san, ¿nos permitirías entrevistarte para conocer tu opinión? ¿Está Saitama recibiendo el trato de rey? Los reporteros no escuchaban ni una sola cosa de lo que decía. Tampoco era del todo culpa suya. El momento había sido desafortunado. Justo después de que Shinji entrara en la dimensión Kamui para someter a Vaccine Man, llegó este grupo de héroes y reporteros. Desde su punto de vista, Saitama estaba de pie junto al monstruo caído, sin otros combatientes a la vista. La suposición era natural. Ya te lo dije, el que venció al monstruo fue él. Saitama señaló directamente a Shinji, intentando una vez más aclarar el malentendido. ¿No es él ese héroe de clase B, Kamui? Eso no suena bien. Quiero decir, este era un monstruo de nivel dragón. No me extraña que lo clasificaran directamente como un héroe de clase S. Derrotó a una amenaza de nivel dragón como si nada. Está en el último lugar de la clasificación ahora mismo, pero con una fuerza como esa, definitivamente debería estar entre los 10 primeros. Ninguno de los héroes reunidos creyó ni una sola palabra de la explicación de Saitama. Sí, Saitama había tomado la posición de rey. Simplemente no tenía sentido. Nadie había presenciado a Shinji luchar contra el monstruo. Nadie había visto la increíble velocidad, la teletransportación, la dimensión Kamui o el genjutsu. Así que, para ellos, la idea de que un héroe de clase B hubiera acabado con una amenaza de nivel dragón en menos de un minuto era completamente absurda.
Dejando escapar un suspiro, Shinji abrió silenciosamente un portal y arrojó la cabeza de Vaccine-Man desde la dimensión Kamui al centro de la multitud. Con un golpe sordo y espantoso, una enorme cabeza mutada golpeó el pavimento y rodó unos metros antes de detenerse. Sus rasgos grotescos y sus ojos brillantes enviaron ondas de choque inmediatas a través de la multitud. Ese sigue vivo. Espera, ¿eso significa que Saitama no lo derrotó? ¿Qué está pasando? Se movió. Simplemente se movió. ¡Ah! El pánico estalló. Los reporteros gritaron. Algunos héroes casi se desplomaron, y más de una persona parecía estar a segundos de desmayarse. La cabeza de Vaccine-Man, retorcida en su forma de mutación enfurecida, era una visión aterradora. Todos los presentes acababan de presenciar la destrucción que había causado minutos antes, por lo que la idea de que incluso una parte de ella siguiera viva desencadenó un caos puro. Y entonces la cabeza se movió. Su energía restante pulsó. Intentó abrir la boca y cargar un orbe. Quédate. La voz de Shinji era aguda, tranquila y autoritaria. Vaccine-Man se congeló instantáneamente, paralizado por una sola palabra. Atado por la absoluta obediencia del genjutsu, no tuvo más remedio que obedecer. Toda la multitud se quedó atónita en silencio. Un monstruo de nivel dragón, completa y absolutamente sumiso, a un héroe de clase B. Sin más comentarios, Shinji agitó la mano y absorbió la cabeza de vuelta a la dimensión Kamui, sellándola una vez más. Luego se giró hacia Saitama. Vamos, vámonos a casa. Los dos se giraron y dejaron atrás a la multitud. A su alrededor, las expresiones estaban congeladas, los reporteros sin palabras, los héroes con los ojos muy abiertos, las cámaras olvidadas en manos temblorosas. Nadie sabía qué decir. Saitama asintió casualmente, claramente despreocupado. No tenía intención de quedarse para las entrevistas. Nunca le importó la gloria, y no iba a empezar ahora. Poco después, regresaron a casa. Saitama se dejó caer en el sofá y se sentó en silencio por unos momentos. Esto realmente no es lo que imaginé que sería ser un héroe, murmuró, todavía inquieto. Las reacciones de los reporteros y otros héroes resonaron en su mente. ¿Por qué todos habían descartado tan fácilmente la posibilidad de que Shinji pudiera haber derrotado al monstruo de nivel dragón solo por su rango inferior? ¿Por qué el heroísmo tenía que ser enterrado bajo tanta jerarquía y suposiciones? No tenía una respuesta. Pero una cosa estaba clara. Este no era el sueño que una vez imaginó. Aún así, las cosas ya habían progresado hasta este punto. No era como si pudiera simplemente alejarse de la asociación de héroes. Ahora Shinji esbozó una sonrisa cómplice, pero no dijo nada. Entendía muy bien la incomodidad de Saitama. La asociación de héroes era una estructura plagada de ineficiencias. Su obsesión con sistemas rígidos, clasificaciones arbitrarias y políticas egoístas chocaba con personas como Saitama, que veían el heroísmo no como un trabajo o un estatus, sino como una vocación personal, algo que se hacía simplemente porque se sentía correcto. Pero esa era la realidad de la sociedad humana. El sistema no carecía completamente de mérito. Después de todo, tenía su utilidad. La verdadera podredumbre no provenía de la estructura en sí, sino de los individuos poderosos que la explotaban para sus propios fines, usando el sistema como tapadera. Finalmente, Saitama dejó de darle vueltas y reanudó los videojuegos. Su frustración anterior se desvaneció bajo la comodidad familiar de machacar botones y las batallas digitales. Mientras tanto, Shinji regresó a su dimensión Kamui. Dentro, encontró a Vaccine-Man, que todavía era solo una cabeza cortada, ya en proceso de regeneración. Estaba pensando en recuperar tu cuerpo y traerlo aquí, pero parece que no será necesario, dijo Shinji casualmente mientras observaba el lento crecimiento de la carne que se reconectaba debajo del cuello. Sobresaltado por la repentina aparición de Shinji, Vaccine-Man se estremeció.
Ya había logrado regenerar un brazo musculoso, que ahora usaba para girar torpemente la cabeza para mirar a Shinji. ¿Qué me hiciste? ¿Por qué no puedo atacarte? Su voz profunda retumbó con rabia apenas contenida, las venas de su frente palpitaban de frustración. Sé que estás frustrado, pero cálmate, respondió Shinji con una leve sonrisa divertida. Ahora mismo, eres básicamente mi esclavo. ¿Y en serio, alguna vez has oído hablar de un esclavo que lastime a su amo? Capítulo 24. Subyugación. ¿Qué? La expresión de Vaccine Man se transformó en una de sorpresa e incredulidad. No podía aceptar lo que acababa de oír. Ser forzado a la servidumbre por un humano, nada menos, era más que humillante. Soy Vaccine Man, nacido de la voluntad de la Tierra. Existo para purgar a la humanidad y su contaminación de este planeta. La Tierra es un ser vivo, y los de su especie no son más que parásitos, corrompiéndola con su codicia y suciedad. Su voz se intensificaba con cada palabra, la rabia crecía tras sus ojos brillantes. Mi misión es erradicarlos a todos, derribar sus civilizaciones y restaurar el equilibrio de la Tierra. ¿Y te atreves a reducirme a mí, un enviado de la ira de la naturaleza, a una herramienta? Pero no importaba lo furioso que se pusiera, no importaba lo profundo que hirviera el odio en su interior, su cuerpo se negaba a moverse contra Shinji. La ira era real pero impotente, enjaulada tras una obediencia absoluta. No me importa si eres el caballero sagrado de la tierra, un abraza árboles mutado o si te follas a los árboles, la última vez salió mal. Ahora mismo, eres mío. Y si tienes algún problema con eso, intenta resistirte, dijo Shinji con frialdad, con un tono tan firme como su postura. Maldita sea. Vaccine Man quería desafiarlo, desesperadamente. Pero en el momento en que el pensamiento cruzó su mente, sus extremidades se paralizaron. Su núcleo se encendió con resistencia, pero sus músculos simplemente no respondían. La restricción del sistema lo reprimía con un control absoluto. No voy a perder más tiempo en esto, murmuró Shinji. Con un movimiento de sus dedos, arrastró a Vaccine Man fuera de la dimensión Kamui y de vuelta al mundo real. De vuelta en el apartamento de Shinji, Saitama seguía descansando en el sofá, con el mando en la mano. Cuando vio a Shinji regresar con un alto, pero no importaba lo furioso que se pusiera, no importaba lo profundo que hirviera el odio en su interior, su cuerpo se negaba a moverse contra Shinji. La ira era real pero impotente, enjaulada tras una obediencia absoluta. No me importa si eres el caballero sagrado de la tierra, un abraza árboles mutado o si te follas a los árboles, la última vez salió mal. Ahora mismo, eres mío. Y si tienes algún problema con eso, intenta resistirte, dijo Shinji con frialdad, con un tono tan firme como su postura. Maldita sea. Vaccine Man quería desafiarlo, desesperadamente. Pero en el momento en que el pensamiento cruzó su mente, sus extremidades se paralizaron. Su núcleo se encendió con resistencia, pero sus músculos simplemente no respondían. La restricción del sistema lo reprimía con un control absoluto. No voy a perder más tiempo en esto, murmuró Shinji. Con un movimiento de sus dedos, arrastró a Vaccine Man fuera de la dimensión Kamui y de vuelta al mundo real. De vuelta en el apartamento de Shinji, Saitama seguía descansando en el sofá, con el mando en la mano. Cuando vio a Shinji regresar con un extraño alto y de piel morada, levantó una ceja, pero no apartó la mirada de la pantalla por mucho tiempo. ¿Quién es ese? ¿Un amigo tuyo? ¿Parece un monstruo?, preguntó Saitama casualmente, con los dedos aún moviéndose por los botones. Ese es el hombre vacuna. La amenaza de nivel dragón de antes, respondió Shinji. Ya lo tengo bajo control. No molestará tu tiempo de juego. Eso estará mejor. Saitama asintió y volvió a concentrarse en el juego como si no fuera gran cosa. Monstruo, mutante o marciano, no importaba.
Mientras el tipo no se metiera con su televisor, estaba bien. Shinji se giró ligeramente hacia el hombre vacuna y añadió. Muy bien, Temu Piccolo. Te sugiero que te comportes. No planeo hacerte daño, pero ese tipo de allí podría acabar contigo con un movimiento de su dedo. El hombre vacuna se burló en respuesta, imperturbable ante la advertencia. No reconoció a Saitama en su actual estado de calma. Y a pesar de haber sido derribado por Shinji, seguía creyendo que solo había perdido porque lo habían pillado con la guardia baja, no porque Shinji fuera más fuerte. En lo que a él respectaba, los humanos seguían siendo inferiores. Una vez que termines de regenerarte, te conseguiré algo para ponerte, dijo Shinji, girándose hacia el dormitorio. El hombre vacuna se miró a sí mismo. Todavía estaba en su forma humanoide, de piel morada, musculoso y completamente desnudo. Aunque carecía de anatomía humana en algunos aspectos, caminar sin ropa seguía siendo un problema. Dado que ahora era el arma personal de Shinji, definitivamente habría momentos en los que necesitaría ser llevado al público. Y si eso iba a suceder, necesitaba verse al menos algo presentable. Espera. La voz del hombre vacuna resonó alarmada, con un extraño toque de pánico rompiendo su arrogancia habitual. ¡No! Me niego a usar esas ridículas prendas humanas. No me convertiré en como ustedes, patéticos humanos. Pero Shinji ni siquiera disminuyó el paso. Sin responder, desapareció en el dormitorio. Dentro, rebuscó en su armario, agarrando cualquier cosa que pareciera que pudiera extenderse sobre un monstruo morado de 2 metros de altura. Un par de pantalones deportivos viejos y una sudadera negra con capucha extra grande tendrían que bastar por ahora. No era lo ideal, pero al menos cubría lo esencial. Eventualmente, Shinji tendría que encontrar un sastre que pudiera fabricar algo duradero y del tamaño de un monstruo. Para cuando volvió a salir, la regeneración del hombre vacuna estaba casi completa. Los músculos se flexionaron, la piel morada brilló levemente bajo las luces y su grotesca forma había recuperado toda su fuerza. Sin embargo, a pesar de esa figura intimidante, la poderosa amenaza de nivel dragón permaneció paralizada. Quería correr. Su mente gritaba por escapar. Pero no importaba cuánto se resistiera, su cuerpo se negaba a obedecer. ¡No! Suéltame. La voz del hombre vacuna se quebró por la rabia y la humillación, sus ojos inyectados en sangre por la furia. Pero no importaba. Su cuerpo se inclinó hacia adelante y tomó la ropa de Shinji con manos temblorosas. Pieza por pieza, se vistió. Una sudadera con capucha cubría su corpulento torso. Los pantalones deportivos se ajustaban a sus enormes piernas. La cinturilla estaba un poco alta, pero aguantaba. Solo su cabeza permanecía bajo su control y ese rostro, retorcido, gruñendo, angustiado, era un retrato del colapso espiritual absoluto. Aulló como un animal enjaulado, con las venas abultándose en su frente mientras se resistía a una orden que no podía desafiar. Al otro lado de la habitación, Saitama se estremeció. Había estado justo en medio de encadenar un combo limpio, y los lamentos de Vaccine Man lo habían distraído en el peor momento. El oponente de la IA aprovechó la oportunidad y lo castigó con una brutal inversión. La ceja de Saitama se arqueó. Su agarre en el control se apretó. Pero no dijo nada. Este no era su apartamento, después de todo. Simplemente se sentó allí en silencio, con los puños apretados, tratando de concentrarse a través de los chirridos. Si hubiera sido la casa de Saitama, habría un enorme agujero en su apartamento, y Vaccine Man se habría convertido en historia si este hubiera sido su lugar, tal vez habría dicho algo. Tal vez. Pero poner al hombre vacuna en órbita por encima del ruido parecía demasiado esfuerzo. Y además, parecía que el monstruo era uno de los suyos ahora. Cuando el último trozo de tela estuvo en su lugar, el hombre vacuna se quedó allí inmóvil. Sus hombros se hundieron. Sus manos colgaban flácidas a los costados. Sus ojos miraban fijamente al suelo.
Todo el fuego y el veneno de antes se habían desvanecido. Parecía un hombre que acababa de salir de un funeral, el suyo. ¿En serio, actúas como si ponerse algo de ropa fuera una sentencia de muerte?, murmuró Shinji, totalmente indiferente. Ni siquiera la decapitación se había ganado este nivel de colapso emocional. El hombre vacuna apretó los puños lentamente, su voz baja y temblorosa con desafío y vergüenza. Soy el avatar elegido de la Tierra. Nunca seré asimilado por ustedes, humanos inmundos y plagados de enfermedades. ¿Dices eso?, respondió Shinji rotundamente, pero llevas pantalones de chándal. En ese momento, Vaccine Man parecía un protagonista shounen apasionado, lleno de fuego y una determinación inquebrantable. ¿No es un poco dramático? Shinji suspiró. Bien, no estoy interesado en convertirte. Solo haz tu trabajo cuando te necesite, y eso es todo. Nunca serviré a los humanos. Los ojos de Vaccine Man ardían con una feroz resistencia, totalmente reacio a ceder. Esa no es tu decisión. Shinji mantuvo la calma. Vaccine Man. Ve a limpiar todo el apartamento. De arriba a abajo. Después de todo, las herramientas no eran solo para el combate. También podían ayudar con las tareas domésticas. ¡No! Para. No lo haré. La mano izquierda de Vaccine Man agarró la derecha, intentando contenerla, pero sus piernas lo traicionaron. Se movieron solas, caminando directamente hacia la escoba en la esquina. Y así, consumido por la humillación, Vaccine Man completó una limpieza profunda de todo el apartamento de Shinji. Por supuesto, no era exactamente apartamento para la tarea. Aunque parecía humanoide, Vaccine Man no había evolucionado de los humanos. Carecía de las habilidades motoras finas y los instintos necesarios para las tareas mundanas. Casi rompió una mesa auxiliar con solo levantarla, dobló el mango de la aspiradora al agarrarlo con demasiada fuerza y casi rompió la pata de una silla al ajustarla. Cada vez, entraba en pánico y se apresuraba a arreglar lo que podía antes de que Shinji dijera algo. Shinji observó cómo se desarrollaba el desastre con cierta diversión. No está mal. Un poco torpe, pero decente en general. Maldito seas, humano. Mátame ya. Rugió el hombre vacuna, con la voz cargada de desesperación. Para un ser nacido del odio de la tierra hacia la humanidad, ser obligado a realizar labores domésticas serviles era más que una tortura. Era una degradación existencial. ¿Por qué iba a matarte? ¿No es mejor vivir? Shinji habló con indiferencia mientras se reclinaba en el sofá. Ahora ve a jugar videojuegos con él. El cuerpo del hombre vacuna obedeció de inmediato. Sin dudarlo, lo llevó al asiento junto a Saitama. Sus dedos agarraron un mando. En la pantalla había una exhibición caótica de colores parpadeantes, personajes volando por el campo de batalla en un juego de lucha de ritmo rápido que no entendía en lo más mínimo. Saitama ni siquiera lo miró al principio. Pero una vez que Vaccine Man tomó el control, sus ojos se entrecerraron. Su postura cambió. Su mirada se volvió aguda. ¿Oh? ¿También quieres desafiarme? Su voz era baja y seria. No seré indulgente contigo. Capítulo 25. Lirio de triple bastón comenzó el primer partido. Vaccine Man no tenía ni idea de cómo jugar, y mucho menos de cómo usar el mando, así que simplemente machacaba botones sin ningún patrón ni sentido. Como era de esperar, Saitama lo aplastó por completo en la primera ronda. Los siguientes partidos fueron exactamente iguales, con Saitama dominando una y otra vez. Tras haber sufrido 10 derrotas consecutivas contra Shinji durante su última sesión de juego, Saitama finalmente disfrutaba de una merecida racha de victorias. Eso por sí solo le levantó el ánimo y jugó con un entusiasmo que no había tenido antes. Jaja. Gané de nuevo. Vitoreó. Para su sexta victoria consecutiva, prácticamente gritaba de alegría. Al principio, Vaccine Man encontró toda la actividad insufriblemente aburrida.
Para él, que los humanos perdieran el tiempo en juegos tan inútiles era solo otro ejemplo de su estupidez. Pero a medida que continuaba perdiendo una y otra vez, una sensación desconocida comenzó a burbujear en su interior. Irritación. Ser derrotado repetidamente por un humano en algo aparentemente tan insignificante todavía se sentía como una desgracia, y le carcomía el orgullo. Impulsado por esa creciente frustración, Vaccine-Man comenzó a intentar comprender el juego de verdad. Con cada partida que pasaba, su control del personaje mejoraba y su comprensión de las mecánicas se profundizaba. Lentamente, Saitama comenzó a sentir que algo andaba mal. Miró de reojo a Vaccine-Man, con el ceño fruncido. Este tipo, ¿de verdad se está volviendo más fuerte? Aunque Saitama siguió ganando durante unas cuantas rondas más, cada victoria comenzó a requerir más esfuerzo que la anterior. El combate más reciente se había decidido en el último momento, con Saitama apenas sobreviviendo con un poco de salud. Gotas de sudor comenzaron a formarse en su frente. Algo definitivamente estaba cambiando. Los labios de Vaccine-Man se curvaron en una sonrisa satisfecha, y en el siguiente combate, finalmente aseguró su primera victoria. HMPH. Demasiado para tu alardeada superioridad humana, dijo, con la voz cargada de orgullo. Eso es solo un combate. No te pongas arrogante, maldito Temu Piccolo. Replicó Saitama, no dispuesto a dejar pasar la victoria. No me llames así, calvo de mierda. A partir de ese momento, los combates se convirtieron en una verdadera competencia. Intercambiaban victorias y derrotas, sin que ninguno lograra dominar por completo al otro. La competencia se volvió más intensa con cada asalto, y la concentración de ambos luchadores se agudizó a medida que las apuestas, aunque completamente virtuales, parecían aumentar. Mientras tanto, Shinji descansaba en el sofá, bebiendo su té tranquilamente y observando cómo se desarrollaba todo. Este era el verdadero valor de una herramienta, dejar que Vaccine-Man jugar con Saitama. Inicialmente, había asumido que el monstruo serviría como poco más que un saco de boxeo para Saitama, solo algo para alimentar el ego del héroe con unas pocas victorias fáciles. Y por un tiempo, había funcionado. Pero el equilibrio cambió rápidamente. Ahora los combates estaban igualados, y esa alegría de la dominación fácil se desvaneció. Aparentemente, el hombre vacuna solo se resistía en la superficie. En el fondo, su cuerpo ansiaba adaptación y mejora. No había otra explicación para la rapidez con la que se había desarrollado su habilidad. Más tarde, la Asociación de Héroes clasificó oficialmente el incidente como un desastre de nivel dragón. Basándose en informes de testigos presenciales, testimonios de ciudadanos y declaraciones de otros héroes que habían estado en la escena, la asociación atribuyó el mérito tanto a Shinji como a Saitama por resolver la crisis. A pesar del estatus inferior de Shinji como héroe de clase B, que a menudo conllevaba su cuota de discriminación, sus contribuciones no fueron completamente pasadas por alto. A muchos les resultó difícil aceptar que alguien de clase B pudiera ayudar a derrotar a una amenaza de nivel dragón, pero la fuerte impresión que dejó en todos los presentes, combinada con los consistentes relatos de testigos presenciales, aseguró que no se le robara por completo el reconocimiento. De lo contrario, Saitama probablemente habría recibido todo el crédito. A Shinji, sin embargo, no le importaba compartir el reconocimiento. No tenía ningún interés en provocar conflictos con la asociación de héroes por el estatus. Era muy consciente de que habría muchas oportunidades para demostrar su valía en el futuro, y un mérito extra o uno menos no haría mucha diferencia. Además, discutir sobre ello no aumentaría mágicamente su clasificación. La fuerza por sí sola no era el factor determinante en la clasificación de la Asociación de Héroes. Otros elementos, contribuciones, reputación, identidad y conexiones, también jugaron un papel importante.
Al final, tanto Shinji como Saitama fueron promovidos. Shinji saltó del rango 56 de clase B al rango 5. A primera vista, parecía un gran salto, pero considerando la escala de un desastre de nivel dragón, no era tan sorprendente. Este tipo de amenazas eran raras y devastadoras, del tipo capaz de arrasar ciudades enteras. Obtener méritos en un evento así superaba con creces los logros de los encuentros de nivel lobo, tigre o incluso demonio. En cuanto a Saitama, su rango aumentó del 17 al 15 en la clase S, aunque solo fue un ascenso de 2 rangos, ascender en la clase S fue notoriamente difícil. Incluso King, quien había acumulado gran parte de su fama absorbiendo el crédito que en realidad pertenecía a Saitama y era ampliamente considerado como el hombre más fuerte del mundo, permaneció solo en el rango 7. Eso se debía a que la clasificación no estaba determinada únicamente por la fuerza de combate. La asociación había enfatizado este punto repetidamente. Cosas como la identidad, las contribuciones, la reputación y las conexiones de uno pesaban mucho. King, a pesar de toda su fama, era solo una persona normal sin capacidad de combate real y con poca influencia dentro de la asociación. Sus mayores activos eran su notoriedad y el abrumador reconocimiento público que lo seguía a todas partes. Rango 15, ¿eh? No está mal. Eso subió bastante rápido, murmuró Saitama, mirando la tabla de clasificación actualizada en el sitio web oficial de la Asociación de Héroes. Sí, acabo de ascender al rango 5 de clase B, dijo Shinji, mirando su teléfono. Probablemente llegarás pronto a clase A, pero antes de eso, tengamos una revancha. No soy el mismo tipo que era hace unos días. Saitama rebosaba confianza de nuevo. Claro, respondió Shinji mientras se sentaba y arrancaba King of Fighters. Mientras tanto, Vaccine Man, con el permiso de Shinji, salió a dar un paseo corto, aunque solo por las zonas abandonadas de Ciudad Z. Shinji no podía arriesgarse a dejarlo vagar por zonas pobladas. Eso solo traería problemas a su puerta. 10 minutos después, Saitama se había transformado una vez más en un nuevo cocido frustrado. Acababa de sufrir otra racha de derrotas implacables, esta vez sin ganar ni una sola ronda. Al menos contra Vaccine Man, todavía podía defenderse. Pero contra Shinji, no tenía ninguna oportunidad. Después de todo, Vaccine Man era solo un novato, el tipo de jugador que acababa de entrar en el mundo, un tipo Piccolo en el mejor de los casos. Derrotar a alguien así no significaba nada en el gran plan. He terminado por hoy. Iré a practicar unos días y volveré para desafiarte de nuevo, murmuró Saitama, derrotado pero no destrozado. Sabía que no iba a ganar hoy, pero aún creía que con suficiente esfuerzo, eventualmente podría cerrar la brecha. Después de todo, se había quedado calvo por pura fuerza de voluntad y entrenamiento incansable. Pero los videojuegos eran un campo de batalla completamente diferente. La fuerza de combate y la habilidad para los videojuegos no operaban con las mismas reglas. Saitama podía ser una fuerza imparable en una pelea, superando constantemente sus propios límites, pero cuando se trataba de videojuegos, era dolorosamente promedio. Ninguna cantidad de esfuerzo podría ayudarlo a superar a King, cuyas habilidades habían alcanzado su punto máximo hacía mucho tiempo, o a Shinji, cuyo Mangekyou Sharingan le daba ventajas casi injustas, como si estuviera jugando con códigos de trucos integrados en sus ojos. Alerta. El anfitrión ha derrotado a un monstruo de nivel tigre. Recompensa. 10 puntos. Ese mismo día, una nueva amenaza de nivel tigre apareció en Ciudad Z. En el momento en que Shinji recibió la alerta, se teletransportó directamente al lugar y se encargó de ella al instante. Después, siguió el protocolo y presentó el informe a la Asociación de Héroes. Su rango aumentó de nuevo, ascendiéndolo al rango 4 de clase B, pero cualquier progreso adicional iba a ser mucho más difícil. Los primeros puestos de la clase B estaban efectivamente controlados por el grupo Ventisca, el equipo muy unido de Fubuki.
Entrar en los 3 primeros y avanzar a la clase A significaba pasarlos por encima, y eso no era una tarea fácil. Todo se reducía a la influencia. Por un lado estaba Shinji, un héroe solitario sin facción ni conexiones. Por otro lado, estaba el grupo organizado más grande bajo el paraguas de la Asociación de Héroes. En cuanto a cómo el sistema distribuía el mérito y las oportunidades, el sesgo era evidente mientras Shinji miraba su rango actualizado y se preparaba para irse, algo extraño llamó su atención. Una joven cercana parecía estar buscando información sobre él. Le resultaba vagamente familiar, con el pelo negro recogido en una coleta lateral, aunque algunos mechones de su flequillo y coleta estaban teñidos de verde azulado. Vestida con un traje negro y una horquilla blanca con forma de lirio, tenía un rostro juvenil pero una figura notablemente madura. Esa era Lily del grupo Ventisca. Lily del triple bastón, la asistente de confianza de Fubuki. Por el momento, parecía que no había reunido nada que valiera la pena. La persona a la que había interrogado simplemente había negado con la cabeza. Sin inmutarse, se giró para buscar a otra persona. Y, por pura coincidencia, se dirigió directamente hacia Shinji. Disculpe, comenzó, pero luego se congeló a mitad de la frase. El joven que estaba frente a ella tenía llamativos ojos carmesí y un rostro familiar. Tan pronto como registró su apariencia, el reconocimiento la golpeó como una sacudida. La expresión de Lily se quedó fija en su lugar. Ella claramente sabía quién era. Fin del capítulo. Suscríbete.